la mañana el Señor puso en mi corazón elevar oración, porque a mí me tocaba dar la palabra, pero no hoy. Y dentro de mi oración, el día de ayer en la mañana le pedí al Señor que empezara a prepararme, porque yo soy un vaso en sus manos, ¿sí? Un instrumento, amén. Entonces, ayer en la mañana le decía al Señor que me empezara a limpiar para posteriormente ser llena de aquello que necesitaba, aquella palabra, aquella respuesta que su pueblo necesitaba y que yo también. Amén. Después de mi oración abrí la palabra del Señor y el Señor me dio un pequeño pasaboca. Me dio una probadita de lo que iba a ser su palabra y en ese momento me dio una parte de la respuesta que yo buscaba, o sea, me habló a mí primero. Amén, porque siempre el Señor nos habla a nosotros primero, antes que al pueblo al que trae la palabra, al vaso. Amén. Y le di gracias al Señor por ese breve pasaboca. Y el día de hoy, obviamente, me avisaron anoche que tenía el privilegio de exhortar la palabra y hoy en la mañana el Señor me dio el plato fuerte, amén. Lo recibí con mucho amor, con mucha alegría, porque esa palabra me llenó de gozo, amén. Me llenó de gozo y sé que es el propósito de Dios traer esa respuesta que mi hermano está esperando, amén. Así que no siendo más y sin más preámbulos, los invito a que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 42. En el versículo número 10. Amén. Habiéndolo encontrado, mis hermanos, como es costumbre, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el posterior estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Japuc. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Gloriosa sea la palabra del Señor. Amén. Vemos, yo sé que la mayoría de ustedes saben por qué dice restauración y prosperidad de Job. Restauración porque Job había sido un hombre muy próspero, ¿sí? Su vida había sido sin ningún tipo de complicación, ¿sí?
En sus principios él había tenido todo porque Dios lo había bendecido. Amén. Pero en este momento fue restaurado porque perdió todo su privilegio, perdió todo lo que tenía. Hubo un momento en que fue tocado, se puede decir por Dios, porque dice que Dios le quitó, ¿sí?, lo que él tenía, pero le restituyó. Amén. Job pasó por un proceso, ¿sí?, por un proceso difícil. Pasó de tenerlo todo a en un mismo día quedarse sin nada, sin familia, sin hijos, sin dinero, ¿sí? Y posterior a eso, no sé cuánto tiempo estuvo Job dentro de su proceso, pero claramente dice que cuando sus amigos se enteraron de que él estaba dentro de esta calamidad, fueron hacia él para consolarlo y estuvieron 7 días en silencio con él, solamente escuchando sus lamentos porque no tenían una palabra de aliento para él. Se dice que Job estaba irreconocible porque a pesar de haber perdido todo, ¿sí?, no sabemos cuánto tiempo pasó cuando Satanás volvió a la reunión con Dios y le dijo que no, pues él seguía alabándolo porque en realidad él no había tocado su carne, ¿sí? Que lo hiriera, que le quitara su salud para ver cómo así sí hablaba en su contra. Pero sabiendo nosotros que Dios es sabio y conoce todos los corazones, sé yo, porque he leído la palabra, que Job fue un elegido por Dios para darnos testimonio a nosotros, para que nosotros siguiéramos algo de su ejemplo, ¿sí?, en esa fe y en esa perseverancia y en ese creer en ese Padre que nos creó. Amén. Dice aquí la palabra que Job durante esos 7 días se rascaba sus heridas con algo diferente a lo que eran sus uñas, ¿sí? Porque no había nada que le quitara esa comezón y ese dolor, me imagino yo. Y empezó a quejarse ya posteriormente. Sus amigos, en el afán de ayudar a que él olvidara lo que le estaba pasando, intentaban hablar con él. Unos lo juzgaban también, ¿sí?, no sabiendo que este era un proceso que Job tenía que pasar. Dice que el posterior estado de Job fue mejor que el primero, ¿sí? Ese proceso era necesario que Job lo viviera, ¿sí?, porque Dios tenía una bendición. Y para recibir esa bendición postrera, Job tenía que pasar y tenía que conocer para poder, tenemos que vivir el proceso para después poder hablar de ello. Amén. Durante todo este tiempo, yo sé en mí que yo he perdido cosas, pero al igual que yo, también usted, mi hermano, aquí hemos perdido cosas, ¿sí? Pero dentro de esas cosas que hemos perdido, por medio de esta palabra me di cuenta que el Señor está trabajando. El Señor está trabajando en nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas. Y es necesario que saque cosas para poder completar o complementar eso que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Así como a Job tuvo que pasar por todo este proceso, no sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí tengo certero fue que fueron 7 días de calamidades al lado de sus amigos que quisieron darle una palabra y no pudieron darla, ¿sí? Mientras yo leía, me acordaba de la predicación del día martes, la pastora que decía que había ese hombre que siempre se quejaba y siempre contaba la misma historia, pero dentro de su corazón no había, no había un poco de justicia también, porque así como a él le hicieron, él también había hecho, ¿sí? Entonces se enfocaba solamente en ver lo malo que le habían hecho y no lo que él había hecho, ¿sí? Para nosotros poder recibir, esa
posterioridad de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? La palabra anteriormente me decía que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y el temor a Jehová es quitar de nosotros todo lo malo, odiar las cosas que no le agradan a Dios. Dentro de eso está el temor a Jehová. Y la justicia es una de esas cosas que nos ayuda a nosotros a posteriormente cumplir con esas cosas que el Señor tiene, que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Dentro de los mandamientos que Él nos manda. La justicia, muchas veces nosotros como seres humanos somos injustos. Muchas veces siempre sentimos que somos víctimas, pero no recapacitamos e inspeccionamos dentro de nosotros para saber y ver que hay un poco de culpa también dentro de lo que nos pasa en muchas ocasiones. No siempre somos los que recibimos, digamos, el golpe. Muchas veces ese golpe que recibimos en determinada ocasión es el resultado de anteriores cosas que hicimos y en el momento que recibimos no nos acordamos. Y decimos, ay, sí, me hacen, pero no nos acordamos que en un momento hicimos nosotros. Amén. Entonces, la justicia es una de las bases y fundamentos para recibir ese galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Dentro de todas las acciones de nosotros tenemos que tratar de tener ese poquito de justicia que Dios busca, un poquito, no mucho, pero tratar de pedirle la dirección y la sabiduría a Dios para tener esa, valga la redundancia, esa sabiduría o ese saber para el momento de entregar esa justicia. ¿Ya? Ser recíproco, no solamente buscar para nosotros. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que Jehová le devolvió a Job todos sus bienes, pero hay una palabra clave que me puso a mí a pensar y dice que cuando hubo orado Job por sus amigos, aumentó al doble todo lo que había sido de Job. ¿Sí? Sus amigos se portaron mal porque lo criticaron unos y otros hablaron cosas de que le servían y otros que no. ¿Sí? Job se quejó de ellos. Jehová también los reprendió y les dijo que para ser perdonados tenían que hacer sacrificio y llevarlo a Job, porque Job fue el que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Y si Job oraba, estos amigos iban a ser perdonados. Fue cuando Job, acordándome del devocional, yo me imagino que algo de rencor en su corazón había quedado por aquellas palabras que le habían dicho, ¿sí? Y para poder Job orar por sus amigos tuvo que haber perdonado primero, ¿cierto? Y porque si no hubiese habido ese perdón en el corazón de Job, ¿sí? Ese don del Espíritu Santo de amor, yo creo que Dios no le había restituido todo lo que Job había perdido. La restitución fue posterior a la oración por sus amigos. Amén. ¿Sí? Y así como a Job, también hay dentro de la Biblia un personaje que sufrió mucho también y que también fue restituido, se le puede decir así, aquello que había perdido. Y este personaje fue mi plato fuerte el día de hoy, porque este fue mi pasaboca y el plato fuerte fue Mefiboset. Amén. Se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Ahí habla de que cuando atacaron al rey Saúl y unos hombres del reino atacaron al rey Saúl, había un niño de 5 años y la niñera por huir con él lo dejó caer y en ese proceso este niño se partió sus 2 piernas, sus 2 pies, ¿sí? Quedó lisiado de por vida, ¿ya? Y quedó lisiado y sin familia porque toda su familia murió. Lo llevaron a un pueblo
Y en este pueblo que Lodebar, ¿sí esto estoy bien? Lodebar se llama este pueblo, y en su significado traducción dice que es como un desierto, un lugar en donde no hay vida, donde nada puede crecer, ¿sí? Un lugar donde hay maldad, donde no había nada bueno. Mefiboset perdió todo también, así como Job. No tuvo nada nunca porque desde muy pequeñito se quedó sin familia, sin hogar, y le tocó vivir de allegado donde unas personas que no eran su familia, ¿sí? Y en un lugar en donde no había nada de vida, no había nada bueno. Pero más sin embargo, por la misericordia de Dios, vemos que pasó largo tiempo. Había, digamos, un pacto entre el padre de Mefiboset y el rey David. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que a Mefiboset se le restituyera todo lo que había perdido? Muchísimo tiempo. Porque cuando la historia me habla, me dice que Mefiboset inclusive tenía un hijo cuando el rey David se acordó de él. ¿Sí? Muchos años. Él ya era una persona adulta, se puede decir. Cuando por misericordia de Dios llegó ese pensamiento, y esto me hace llegar a mí a entender de que el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? Puede pasar mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero Dios está ahí y está atento, y en algún momento se va a acordar de su petición, de su oración, de lo que usted tiene en su corazón y de lo que usted desea, de su anhelo. Amén. En este momento yo tengo un anhelo muy grande y el Señor sabe cuál es, y yo estoy esperando en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y el Señor nos va a dar aquello que necesitamos en el momento que el Señor crea conveniente que debe llegar a nuestra vida. Amén. Vemos Mefiboset en el momento que lo mandaron a llamar, llegó de una forma humildemente ante el rey y le dijo: aquí está tu siervo. Amén. Él dijo: en este momento te devolveré todo lo que era de Saúl, y a partir de ahora comerás en mi mesa. Amén. Y cuando yo, algo a mí me hacía pensar que este pacto de David era parecido, de David con Jonatán, era más o menos algo parecido a lo de Dios con Jesucristo. Entonces yo reflexionaba en mí y decía, así como David amaba tanto a Jonatán, era como, sí, porque la escritura me dice que se amaban demasiado, mucho, había mucho amor entre ellos dos, ¿sí? Y yo hacía semejanza de que Dios, ese amor infinito, lo reflejó en su Hijo, y por medio de él sabemos, o Dios se acuerda de la promesa que tiene para nosotros. Amén, de ese pacto, ¿sí? De ese pacto que tiene con nosotros, sus hijos, que como lo había visto anteriormente, Él es como ese abogado que tenemos, ¿sí? Si no hubiese sido por ese pacto, por ese amor genuino que había entre ellos dos, Mefiboset no había podido restituir todo aquello que se le había quitado en algún momento de su vida. Amén. Mis hermanos, pues esta era es la palabra que Dios tenía para cada uno de ustedes, y espero que el Señor tenga esa respuesta para cada uno de ustedes. En este momento, probablemente algunos estemos en Lodebar, ¿sí? En áridas tierras, en tristeza, ¿ah? En cosas muy dolorosas para nuestras vidas, y no es necesario que lo sepamos nosotros, sino con que Dios lo sepa es suficiente. Pero Dios en esta hora nos dice, a mí me dice y a usted también, que Él le va a restituir lo que le quitó, lo que el mundo le quitó, lo que la vida le quitó. Amén.
y que vamos a salir de Lodebar, ¿sí? Yo lo declaro en mi vida y lo declaro en Mantos del Río, porque cuando uno confiesa, ¿sí?, el Señor escucha. Hay que abrir nuestros labios y declarar las cosas que deseamos para nosotros. Amén. Amén. No siendo más, declaramos que salimos de Lodebar y empezamos una nueva victoria. Empezamos a caminar. Estábamos como Mefiboset, no podíamos dar un paso. Ahora nuestros pies están restaurados y vamos adelante, a caminar y a levantarnos en victoria. Amén. Porque nos tiene preparada esa cena y vamos a empezar a cenar en la mesa del Rey. Amén. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para darle muchas gracias por esta palabra. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora, mi Rey eterno, aquí ante tu presencia, Señor, estamos, Señor, este remanente, Señor, tuyo, mi Dios eterno, dándote gracias, Papito Santo, Padre, por haberte acordado de nosotros, mi Dios eterno. Padre, porque en este momento, Señor, te acordaste que había un pueblo o que hay un pueblo, Padre de la gloria, clamando a ti, Señor, cada día. Padre, declarando que tú eres grande, que tú eres fiel y justo, mi Señor. Padre, y que nos vas a mostrar cada día, Señor, el error cometido, Señor eterno. Y nos vas a ayudar, Señor, a levantarnos en victoria, Señor. Nos vas a dar la mano para que podamos salir, Señor, de ese lodo cenagoso, Señor, de ese pozo en el que estamos, Padre de la gloria. Padre, en el momento, Señor, en que empezamos a implementar esa justicia, Señor, que tú pides, Señor, que tengamos en nuestras vidas, Señor, sé que saldremos, Señor, de Lodebar, bendito Dios. Saldremos y vamos a empezar, Señor, a tener, Padre de la gloria, esa cena privilegiada a tu lado, Padre de la gloria. Vas a restituir, mi Dios eterno, todo aquello, Señor, que ha sido nuestro, Señor, y el enemigo, Señor, lo ha arrebatado, Padre. Que se ha interferido, Señor, cuando tú has enviado la bendición, Señor, se ha puesto delante de nosotros para agarrar lo que no le pertenece. En esta hora, Señor, yo declaro, mi Dios eterno, que esas bendiciones llueven y que las tomamos, Padre de la gloria. Abrimos nuestros brazos, Señor, en esta hora para retomar, Señor, la marcha, mi Dios eterno, y declarar victoria, Padre de la gloria. Declaramos, Señor, que lo que habíamos perdido, Señor, vuelve a nuestra vida, Señor, si es que así tú lo permites, bendito Rey. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque creo que esa era la respuesta, Señor, que yo quería y esperaba de parte tuya, mi Dios. Y así como yo, Señor, hay aquí hermanos, Señor, que deseaban, Señor, Padre, que tú hablaras y en tu palabra nos dijeras, Señor, que va a haber restitución, Señor, de aquello, Señor, que veíamos perdido, Señor, pero sabemos que no es así. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios eterno. Te doy gracias por tu bondad, bendito Rey, y por las misericordias nuevas, Señor, que traes a nuestra vida, Señor, cada mañana. Y te pido, Señor, que a partir de ahora, Señor, cada día sean renovadas, Señor, y que pongas en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, esa gana y ese deseo, bendito Rey, de buscarte, de hablarte y de declarar, Señor, cada día esas bendiciones que el enemigo se quiere llevar y quiere arrebatar de nuestras vidas. Declaramos, Señor, Padre, que son para nosotros, mi Dios, porque nosotros somos tus hijos, somos tus herederos, Padre de la gloria. Así lo dice tu palabra, Señor, y así lo declaro. Gracias te doy, mi Señor eterno. Gracias, Jehová Jireh. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria